Hola, buenas tardes, bienvenidos. Último día de los pasajes que estamos leyendo de Jesús enfrentándose a la oposición. ¿Mm? Y no sé si está bien decir, pero gracias a esa oposición que ahí estaba tanto tiempo en su ministerio, él pronunció algunos de los mensajes más extraordinarios que tenemos, que son revelaciones, ¿no? Me doy cuenta que no usé la palabra revelación. Jesús estaba revelando cuando parecía que se desesperaba de que no podían creer, de que no podían creer a lo que la Biblia decía de él, a lo que él decía de su relación con el Padre. Y todos esos mensajes que le había dado, enseñanzas que llamamos discursos, por decir de alguna manera, lo que pasa es que los que tenemos las Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo, entonces de repente tenemos un capítulo abierto y casi todo el capítulo está en rojo. Y entonces le he estado llamando discursos, mensajes a estas palabras de Jesús, que tenemos el privilegio, gracias a Dios, y al Espíritu Santo que inspiró al apóstol Juan para que escribiera todas estas enseñanzas que son finalmente revelaciones. Jesús se estaba revelando en persona, en carne, ¿sí? Pero se estaba revelando con sus hechos y después de sus hechos se revelaba con las palabras en las cuales explicaba. Y hay momentos en que hemos visto que se desesperaba para que ellos pudieran creer. Y nos enfocamos en la oposición porque el apóstol Juan en su evangelio nos ha mostrado vez tras vez aquellos que estaban buscándole con qué discutir, con qué pelear, eh, estaban buscándole eh, negar, negar lo que Jesús les estaba mostrando, en lo que se estaba revelando de quién era Él, para qué había venido a este mundo y hacia dónde iba. Bien, terminamos de leer el capítulo 10, el capítulo del buen pastor, que queda ahí para seguirlo leyendo. Y para poder terminar en el día de hoy, y vamos a terminar cuando Jesús comienza el tiempo de la última cena con sus discípulos, y ahí estaba con sus discípulos. El capítulo 11 tenemos la muerte y resurrección de Lázaro. No lo vamos a leer porque lo tenemos muy íntimo y con muchas cosas. Ahí en este capítulo tenemos a Jesús con los discípulos, explicándoles lo que él quería hacer y lo que iba a significar, aunque casi no lo entendieron, pero fueron todos a Betania y allí tenemos todo el encuentro con las dos hermanas, el tiempo que Jesús le dedicó a ellas para explicar lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo, y hasta que no lo vieron a Lázaro saliendo de la tumba, creo que no pudieron entender todo lo que Jesús les estaba diciendo con que él era la resurrección y la vida. Me quedé pensando al final, si fuera este tiempo, con Lázaro abriéndose el sepulcro y saliendo de la tumba vendado, si hubiera habido periodistas ahí, ¿no? Preguntándole qué sentiste cuando volviste a vivir. Pero no tenemos nada de eso, como tantas cosas de los evangelios que nos quedamos con las ganas de saber más. En realidad, terminó de contar Juan, porque no me olvido del autor de un libro, cuando tenemos autor, ¿sí? Porque ahí encontramos su espíritu, su corazón, su propia revelación, que estoy segura, el Espíritu Santo guió la escritura de este evangelio. Y entonces, bueno, vamos al versículo 45, porque vamos a llegar hasta el capítulo 2. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Interesante esto, porque eran los que habían ido a dar las condolencias y acompañarnos, pero dice a María, no dice a Marta también. Bueno, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho.
Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. Y realmente me impactó esto. Otra de las cosas que digo, nunca me había dado cuenta. Tenemos ahí el corazón de la reunión del consejo. Evidentemente inspiración, porque no creo que Juan se haya metido por alguna puertita, no lo sé. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado, incluso con nuestra nación. Qué percepción negativa tenían, ¿eh? Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto, no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Él estaba afirmando esa presunción casi profética. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Esta es la inspiración que tuvo Juan para escribir esto. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Acá Juan estaba profetizando sobre la iglesia cristiana que iban a ser. Así que desde ese día convinieron en quitarles la vida. Por eso Jesús no andaba en público entre los judíos, se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Todos estos movimientos de Jesús fueron registrados por Juan, que entendemos que Dios mostró eran los últimos días de Jesús. Me preocupé y digo, hay una cita acá, una referencia en mi Biblia que me lleva a, eh, a la ciudad de Efraín, porque Efraín era una tribu, hemos visto cuando leímos Josué, hemos visto la distribución de las tribus, pero ciudad de Efraín, y aparece solamente en Segundas Crónicas 13:19, el relato del rey Abías. Dice que el rey Abías persiguió a Jeroboam y le arrebató las ciudades de Betel, Gesaná y Efraín, con sus respectivas aldeas. De manera que en ese tiempo de los reyes, con uno de los reyes que cuenta Crónicas, había lo que sería una pequeña ciudad, porque no está en ninguno de los mapas la ciudad de Efraín. Pero estaba en Judea, estaba en las afueras, porque dice que Jesús se retiró a una región cercana al desierto, ¿sí? Cerca de Jerusalén estaba el desierto de Judea. Muy bien, faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Estas cosas eran muy importantes para ellos, eso no dejaban de hacer. El acercarse a Jesús y escuchar sus palabras con el espíritu abierto, no sé. Pero bueno, no sé quiénes eran. Pero pero dice que andaban buscando a Jesús. Mientras andaban en el templo, comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden que, si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestara. En esta parte no hay ningún mensaje de Jesús. Empieza el capítulo 12 y tampoco para poder llegar, no vamos a leer todo, pero acá tenemos esa escena que no tiene, por lo menos sí en mi Biblia, ningún pasaje paralelo al comienzo, como tienen las otras episodios de cada evangelio, que donde tiene pasaje paralelo menciona Marco, Mateo o Lucas. Acá no lo tiene. Sin embargo, tenemos un suceso muy importante que tuvo como paralelo uno en Mateo y otro en Marcos, ¿no?
como estamos buscando otra cosa no nos vamos a dedicar, pero sí me puse a buscar por qué no lo tenía la referencia. En Mateo y en Marcos habla de que fue en la casa de Simón el leproso, o sea, debe ser un ex leproso curado por Jesús, y allí una mujer fue y derramó ese frasco de alabastro, dice en un lado, pero era la materia del frasco, dice que posiblemente fuera mármol. De nardo, ¿no? Dice acá nardo, sí, de nardo puro. Y ahí está la discusión que Judas quería, pero ¿por qué se desperdició eso? Todo pequeñas cosas que iban mostrando el carácter y el espíritu de quien lo decía, ¿no? Pero bueno, no sabemos exactamente si fue el mismo pasaje, porque a Juan lo que le importó decir, y no lo dicen ni Mateo ni Marcos, no dicen que estaban, sí que estaban en Betania. Los tres sucesos con una mujer que se acercó, pero acá dice que estaban María, Marta y Lázaro. ¿eh? Como siempre, Marta servía, Lázaro estaba a la mesa y María fue la que derramó en ese gesto maravilloso de adoración el perfume, ese aceite perfumado en los pies de Jesús. De manera que, bueno, este es un dato, ¿sí? Eh, Creo que, ya no me acuerdo, o Mateo o Marcos dicen una mujer llamada María. De manera que en la manera que ellos tenían de compilar y de unir todos los sucesos de la vida de Jesús, el de Juan es el que tiene más detalles, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá donde está esa frase de Jesús que dijo, déjenla en paz. ¿Ah? Muy bien. Después de eso, Juan coloca la entrada triunfal, ¿sí? Y entonces, la entrada triunfal es donde hay dos citas bíblicas, que acá por supuesto busqué a ver dónde estaban. Una es la que dijeron, bendito el que viene en nombre del Señor, que es la del Salmo 118, que hemos leído tantas veces. Después aparece el burrito, dice, y se montó. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la escritura. Y la cita esa no es la misma del Salmo 118. Y noté algo, es la de Zacarías 9. En Zacarías 9 está nuestro famoso versículo que se usa tanto y se lee tanto, vuelvan a la fortaleza cautivos de la esperanza, porque hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Pero ese versículo, que muchas veces lo sacamos solo, está dentro del capítulo 9, donde hay un título que dice el rey de Sión. Y 3 versículos antes del 12 que leí, dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene sentado en un asno, en un pollino cría de asno. Y sigue todo ese capítulo, es un pasaje mesiánico. Muy bien, volvemos. Bueno, entonces, después de esto, dice, a ver, estoy leyendo en 12, al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía, esa entrada a Jerusalén. Solo después que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Y fíjense que en este mismo capítulo tenemos dos citas de profecías mesiánicas, ¿eh? La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí, como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Qué distintos momentos, ¿eh? No sé cuántos de nuestros programas estuvimos siguiendo a la oposición. Había, parecía que todo, momentos que parecía que todos se habían ido y otros que impactados. El último milagro grande que tenemos es el de Lázaro, como que Jesús coronó toda su obra mostrando el poder que Dios el Padre le había dado y era el que tuvo mayor efecto.
Entre los que habían, y acá viene un pasaje, por eso el capítulo 12 no es de los más conocidos, porque no hay ningún personaje especial, pero hay pequeñas cosas y hay dos mensajes de Jesús. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Esto muestra un poco la relación, ¿no? Felipe solo no fue a buscarle. Parece el capítulo 1 donde Jesús llamó a algún discípulo y ese iba a buscar a otro y lo llamaba. Muy bien. Y entonces fueron a decírselo a Jesús, algunos griegos te están buscando, y ahí Jesús nuevamente predicó. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera seguirme, quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre le honrará. Esto era muy fuerte. Cuando Jesús, es Lucas el que especialmente hablaba de cuando Jesús hacía ese llamado al discipulado y les hablaba de perder la vida para ganarla. Y acá, al final, nuevamente vuelve a hablar Jesús con toda claridad lo que quería decir. Acá habla el que quiera servirme. O sea, había gente que le decía: Señor, quiero seguirte. Y él le dice que el que quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también está. Y vuelve a hablar: a quien me sirva, mi Padre le honrará. Vez tras vez Jesús afirmaba y confirmaba lo que quería ser discípulo de él. Ahora todo mi ser está angustiado. Y acá habla de sí mismo. Acá abre su corazón. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Y este momento que ahora viene, que no sé si es tan mencionado, porque quedó acá en medio de este capítulo, los griegos, Jesús hablando para que les contesten a los griegos. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Jesús había orado: Padre, glorifica tu nombre. Y el Señor, el Padre, estaba diciendo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Faltaba que dijera: en tu vida, en tu muerte y en tu resurrección. Y dice: la multitud que estaba ahí, que oyó la voz, decía que había sido un trueno, otros decían que un ángel le había hablado. Siempre Juan cuenta la reacción de la gente. Tomémoslo en cuenta, porque ahí la Biblia nos mira, la Biblia nos pone un espejo, y que cada palabra que leemos nos sirva. ¿Esto me dice algo a mí? Jesús dijo: esa voz que no vino por mí, sino por ustedes. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Está hablando de Satanás. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Lo había dicho a Nicodemo, y muchas veces había hablado de ser levantado. Y acá la explicación de Juan, Juan atento, él fue contando y a la vez fue explicando. Dijo, con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Cuando se hablaba de levantar a alguien de la tierra, era en una cruz. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. Claro, hemos sabido todo lo hermoso y glorioso del Mesías, que iba a permanecer para siempre. Nada más que eso habían leído.
¿Cómo pues dices que eres el Hijo del Hombre? Ah, habían entendido lo que era Hijo del Hombre. ¿Cómo dices que eres el Hijo del Hombre? Como el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Volvían a sacar sus dudas. Jesús contesta, ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo. Caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en ella, para que sean hijos de la luz. Les estaba diciendo que mientras él estaba ahí caminando entre ellos, aprovechen para creer. Porque después de su resurrección, Jesús se iba a manifestar solo a los que creyeron en él. Y iba a hablar a través de ellos. Y de ahí iban a salir los predicadores, los que iban a salir por todo el mundo cumpliendo la gran comisión. Ellos podían creer en él mientras él estaba como hombre vivo en la tierra y les estaba enseñando y hablando. Se estaba revelando todo el tiempo. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Y me parece que la luz ya no quedó demasiado para todos ellos que estaban siempre queriendo alguna revelación más. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Y acá pone varias citas de Isaías, el apóstol Juan. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder de Dios? Ese es el comienzo de Isaías 53, el capítulo más extraordinario mostrando cómo iba el Mesías a sufrir. Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, les he cegado los ojos y endurecido el corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y ya los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Ahora, este no era el propósito de Dios cegarle los ojos, pero esto es lo que iba a pasar. Jesús les dijo, aprovechen mientras la luz está entre ustedes. O sea, Él reveló todo lo que ellos tenían que entender para creer que era el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, como se lo llaman en los profetas. Pero no habían querido creer. Y por eso Juan dice esto, es lo que había dicho en Isaías, que iban a tener los ojos cegados. Y ya hemos hablado de la ceguera espiritual. Muy bien, nos queda la última palabra de Jesús acá. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir gloria de los hombres más que de parte de Dios. Qué bueno que está este pensamiento de Juan abierta y claramente ponía, no, a muchos sí creyeron, pero ¿sí? Por eso marcó Juan a Nicodemo cuando se les animó a sus compañeros los fariseos a decir, ojo, no hay que hacer nada antes de hablar con él, investigarlo, ¿no? Pero acá a estos que preferían honores de los hombres más que de parte de Dios, y después acá Juan nos pone la última palabra de Jesús referida a esto. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte. Casi podemos decir que era el último mensaje de Jesús así, al público, a los que estaban ahí queriendo saber de él. El que cree en mí, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Acá volvió a lo que había hablado en Juan 8, después del episodio de la mujer, cuando él dijo soy la luz del mundo. Lo que estaba diciendo en todos estos pasajes, que crean en él
que crean el que lo envió, para que realmente pudieran aceptar que era la luz del mundo. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Después empieza el capítulo 13, se acercaba la hora de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la tarea, le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ahí comienzan los últimos capítulos, ¿no? Que son muchos y que hay mucha revelación, pero me doy cuenta de que al decir Juan que había amado a los suyos que estaban en el mundo, a los suyos, a todos aquellos que habían querido creer, los amó hasta el fin y se dedicó a ellos. Les lavó los pies para mostrarles cómo tenían que servir, llegó hasta llevar a algunos de ellos a Getsemaní, pero antes dejó Juan 14, Juan 15, Juan 16 y la oración al Padre para que la tuviéramos sus discípulos y para que recibiéramos su legado de enseñanza final. Ya no hubo oposición. Hubo una sola que está en el capítulo 13, que era uno de los suyos. Cuando Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Para que se termine la hora negra de tener que ver Jesús que uno de sus 12, por dinero, por no sé qué, lo iba a traicionar. Pero vamos a terminar volviendo a ese último mensaje de Jesús, porque da la sensación de que es el resumen de todo lo que hemos venido leyendo, desde Juan 5, Juan 6, Juan 7, 8, 9 también, con lo de un poquito, con lo del ciego, Juan 10, Juan 11, lo que hemos leído hoy. El que cree en mí, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo el que la juzga, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzga. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Hablo de vida eterna y hablo del día final de condenación. Todo está condensado en esto. Juan 12, del 44 al 50. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Y no lo he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. De manera que si tenemos entendimiento espiritual, estas últimas palabras hablan de la palabra. Jesús está diciendo que no habló por su cuenta, que el Padre le había dicho qué decir y cómo decir. De manera que acá tenemos todo lo que él dijo. Acá tenemos Juan, a quien el Espíritu Santo le iba indicando que comentara para que se entendiera. Pero todo aquello que tenemos en la palabra con mayúscula que Dios ha querido dejar en la Biblia y la tenemos
para conocer su mensaje, para comprensión, para recibirlo, para que entre en nuestra vida, y quien entra en nuestra vida es Jesús, que ha venido para traer salvación y vida eterna. Y después vamos a tener en todos los evangelios lo que Jesús habló, lo que iba a ser la venida de Él nuevamente con el juicio final y con el encuentro final con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy importante y muy fuerte, ¿sí? Así que leamos su palabra para creer cada vez más profundamente en Él, para que la obra del Espíritu Santo que Él nos dejó en nosotros nos abra la mente, nos enseñe, nos haga, cada vez que leemos los mismos pasajes, nos haga descubrir cosas nuevas de lo que tenemos que saber y lo que tenemos que tener de Jesús en nuestra vida. Seguiremos luego con otros pasajes, con otras partes de toda esta palabra maravillosa que el Señor nos ha dejado. Será hasta la próxima, que el Señor los bendiga.